Mateo sonreía frente a todos, pero en silencio cargaba un vacío que lo consumía. Ni el dinero ni las fiestas lograban apagar el eco de un pasado roto. Un accidente inesperado estaba por derrumbar las murallas que había construido en su corazón. Lo que no imaginaba era que, en cada caída, alguien lo observaba. Mateo siempre había vivido corriendo. Su vida era como un tren sin frenos, despertaba con el celular en la mano, revisaba correos antes de siquiera lavarse la cara, se lanzaba al tráfico caótico de la ciudad y, cuando regresaba de noche, solo encontraba cansancio y silencio en su departamento. Desde afuera, parecía un hombre exitoso. A sus 32 años trabajaba en una empresa reconocida, vestía trajes de diseñador y conducía un auto deportivo que llamaba la atención en cada esquina. Sus compañeros lo admiraban, sus amigos lo envidiaban y sus redes sociales mostraban viajes, cenas y fiestas. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esas fotos con sonrisas fingidas, Mateo sentía que su vida no tenía sentido. El eco de su pasado lo perseguía en silencio. Su padre lo había abandonado cuando apenas tenía 7 años, y aunque su madre hizo lo imposible por criarlo sola, Mateo nunca pudo perdonar ese vacío. Había decidido que nadie más lo volvería a dejar herido, por eso se refugiaba en la independencia, en el éxito y en un muro invisible que no dejaba entrar a nadie demasiado cerca. Esa mañana parecía igual que cualquier otra. Mateo manejaba rumbo a una reunión importante. El cielo estaba nublado y la radio sonaba con noticias que apenas escuchaba. De pronto, un mensaje en su celular lo distrajo, una notificación de redes sociales, alguien comentando en una foto suya de la noche anterior. Levantó el teléfono para verla y, en un segundo, todo cambió. Un fuerte estruendo lo sacudió. Las llantas chillaron, el auto dio un giro inesperado y chocó contra el guardarraíl de la pista. El sonido del metal retorciéndose quedó grabado en su mente. El golpe lo lanzó contra el volante y por unos segundos no supo si estaba soñando o despierto. Cuando abrió los ojos, todo era confuso. Sirenas a lo lejos, un dolor punzante en la pierna y el sabor metálico de la sangre en su boca. Lo sacaron entre varios rescatistas, lo subieron a una ambulancia y, con las luces rojas y azules reflejándose en su rostro, Mateo comprendió algo: el tren de su vida acababa de descarrilar. Pasó horas en observación. El diagnóstico no era tan grave como pensaba, una fractura en la pierna y algunos golpes. «Tuviste suerte», le dijo el médico. Pero Mateo no se sentía afortunado, se sentía atrapado. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía control. No podía salir corriendo a una fiesta, no podía esconderse en el trabajo ni fingir sonrisas en las redes. Estaba solo, inmóvil, en una cama de hospital. Y fue allí donde conoció a alguien que no esperaba. Un enfermero joven, de mirada serena y sonrisa cálida, entró a la habitación. «Soy Samuel, estaré cuidándote en estos días», dijo mientras ajustaba el suero. Mateo apenas levantó la mirada, sin interés. No estaba de humor para hablar con nadie. Samuel, sin embargo, no se fue enseguida. Se quedó revisando los aparatos y, antes de salir, se detuvo en la puerta. «Sé que quizá no lo entiendas, pero quiero orar por ti». Mateo arqueó una ceja, sorprendido. «¿Orar?», repitió con un tono entre risa y molestia. «No, gracias». Pero Samuel, con una voz tranquila, simplemente inclinó la cabeza y murmuró unas palabras: «Señor, dale fuerzas a Mateo. Hazle sentir que no está solo. Amén». Mateo lo miró incrédulo. «Te dije que no quería». «Lo sé», respondió Samuel con calma. «Pero Dios sí quería». Salió de la habitación dejando un silencio extraño detrás. Esa noche, Mateo no pudo dormir.
Las palabras de Samuel resonaban en su mente: hazle sentir que no está solo. Él siempre se había sentido solo, aunque estuviera rodeado de gente. ¿Cómo ese enfermero podía saberlo? ¿Por qué le había dicho justo eso? Trató de distraerse con el celular, pero la señal era débil. Trató de ver televisión, pero nada le interesaba. Y en medio de la oscuridad, se preguntó algo que nunca antes se había atrevido a pensar: ¿y si realmente no estoy tan solo como creo? Al día siguiente, Samuel volvió. Le llevó el desayuno, le preguntó cómo se sentía y le habló con naturalidad, como si fueran viejos amigos. Mateo intentó mantener distancia, pero no pudo evitar notar que aquel joven irradiaba una paz diferente. ¿Siempre eres así de tranquilo?, preguntó, con un tono sarcástico. No siempre, respondió Samuel. Pero descubrí que cuando pones tu vida en manos de Jesús, aprendes a descansar, incluso en medio del dolor. Mateo rió con incredulidad. Bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Quizá pienses que no, dijo Samuel mientras recogía la bandeja, pero él sí tiene que ver contigo. Las palabras quedaron flotando en el aire como un misterio imposible de ignorar. Esa misma tarde, Mateo recibió la visita de su madre. No la veía hacía meses, porque cada encuentro terminaba en discusiones y reproches. Al verla entrar con un ramo de flores, su primera reacción fue fruncir el ceño. No era necesario que vinieras, dijo con frialdad. Soy tu madre, Mateo. Claro que era necesario. Hablaron poco, casi nada. El silencio era denso, incómodo, lleno de cosas no dichas. Antes de irse, su madre lo miró con lágrimas en los ojos. Hijo, sé que llevas mucho dolor en tu corazón, pero no todo está perdido. Mateo giró el rostro, sin querer escuchar. Pero esas palabras, sumadas a las de Samuel, empezaban a romper las murallas que había construido durante años. Cuando la noche volvió a envolver la habitación, Mateo recordó el sonido del choque, la sensación de fragilidad, el miedo a morir. Nunca lo había admitido, pero en ese instante, dentro de la ambulancia, lo único que pensó fue: ¿y si no vuelvo a despertar? Ahora, inmóvil en esa cama, empezaba a reconocer algo que nunca había querido aceptar: el control que creía tener era solo una ilusión. Samuel volvió a entrar justo antes de medianoche para revisar los equipos. ¿Puedo hacerte una pregunta, Mateo?, dijo con voz serena. Depende. Si hoy hubiera sido tu último día, ¿qué habrías dejado pendiente? Mateo lo miró sorprendido, sin palabras. Esa pregunta lo golpeó más fuerte que el propio accidente. ¿Podrá Mateo enfrentar las heridas de su pasado, o seguirá huyendo de aquello que más teme recordar? Los días pasaron lentos en el hospital. Mateo se recuperaba físicamente, pero por dentro algo más se movía. Samuel seguía apareciendo en momentos inesperados, a veces con una taza de café, otras con una palabra de ánimo o simplemente con una sonrisa que parecía decir: no estás solo. Mateo intentaba mantener distancia, pero en el fondo no podía negar que ese enfermero le provocaba curiosidad. ¿De dónde sacaba esa paz? ¿Cómo podía estar tan seguro de que Dios existía y se interesaba en alguien como él? Una tarde, la puerta de su habitación se abrió y entró su madre. Llevaba un abrigo viejo y un bolso que parecía pesarle demasiado. Mateo sintió una punzada en el pecho, no por alegría, sino por incomodidad. ¿Otra vez aquí?, murmuró, sin levantar la vista del celular. Sí, hijo. Quería saber cómo estabas. El silencio se hizo pesado. Mateo recordó todas las veces que discutieron en el pasado. Recordó las lágrimas de su madre pidiéndole que lo escuchara, y también su propia rabia, diciéndole que ella era culpable de todo lo malo en su vida. Estoy bien. No te preocupes tanto, dijo finalmente, con un tono cortante. Mateo.
Ella lo miró con ternura mezclada con cansancio. No puedes seguir viviendo con tanto rencor. Él frunció el ceño. ¿Rencor? ¿De qué hablas? De tu padre, respondió ella con voz temblorosa. Sé que lo odias. Pero debes saber algo. Mateo apretó las sábanas con fuerza. No quiero hablar de él. Para mí está muerto. Su madre respiró hondo y, con lágrimas en los ojos, confesó, tu padre intentó contactarte hace un año. Mateo levantó la mirada, incrédulo. ¿Qué? Sí. Me buscó, quería verte. Me rogó que te lo dijera, pero tú estabas tan cerrado, tan lleno de rabia, que no me atreví a insistir. Un silencio helado invadió la habitación. Mateo sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Su padre había querido hablar con él? ¿Después de tantos años? ¿Y su madre lo había callado? ¿Por qué me ocultaste eso? Gritó, con los ojos llenos de furia. Porque pensé que ibas a rechazarlo otra vez, y no quería verte más herido. Mateo giró el rostro, intentando contener la mezcla de enojo y tristeza que lo ahogaba. Toda su vida había construido un muro de desprecio hacia ese hombre. Creía que lo había olvidado, que lo había borrado de su historia. Pero ahora esa muralla se tambaleaba. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se revolvía en la cama, recordando escenas de su infancia, el sonido de la puerta cerrándose cuando su padre se fue, las promesas rotas, los cumpleaños sin llamadas. Había aprendido a vivir con la idea de que nunca tendría una explicación, pero ahora resultaba que su padre había querido hablar con él. ¿Y si hubiera aceptado? ¿Qué palabras habríamos dicho? ¿Podría haber sanado mi corazón antes de que fuera demasiado tarde? Las preguntas lo atormentaban. Al día siguiente, Samuel entró como siempre con su sonrisa tranquila. Buenos días, Mateo. ¿Cómo amaneciste? Mateo lo miró serio. ¿Alguna vez alguien te ha fallado tanto que lo único que quieres es borrarlo de tu vida? Samuel se quedó en silencio unos segundos, luego asintió. Sí. Pero descubrí algo, cuando uno guarda rencor, es como tomar veneno esperando que el otro muera. Eso suena bonito, pero no es tan fácil, replicó Mateo. Claro que no es fácil, dijo Samuel con voz firme. Perdonar nunca es fácil. Pero Cristo me enseñó que el perdón no libera al otro, te libera a ti. Mateo lo miró desconfiado. ¿Y si no quiero ser libre? Samuel sonrió con paciencia. Entonces seguirás siendo prisionero de alguien que ni siquiera está presente. Las palabras golpearon a Mateo como un martillo en el corazón. ¿Prisionero? Nunca lo había pensado así. Mientras miraba por la ventana del hospital, un recuerdo de su niñez regresó con fuerza. Tenía 6 años cuando su padre le prometió que irían juntos a un partido de fútbol. Mateo se vistió con la camiseta del equipo, esperó en la puerta durante horas, pero su padre nunca apareció. Esa fue la última promesa rota que decidió recordar. Nunca más confiaré en él, se había dicho de niño. Y lo cumplió. Durante años, enterró ese dolor bajo capas de éxito, orgullo y apariencias. Pero ahora, esas capas empezaban a resquebrajarse. Los días de hospitalización terminaron. Antes de salir, Samuel lo acompañó hasta la puerta. Mateo, recuerda, las heridas que escondes no desaparecen solas. Solo Cristo puede sanarlas. Mateo negó con la cabeza, como quien intenta ahuyentar una idea peligrosa. No quiero hablar de eso. Está bien, dijo Samuel con calma. Pero tarde o temprano tendrás que decidir, seguir huyendo o enfrentar lo que llevas dentro. Mateo salió con las muletas, pero lo que realmente le pesaba no era su pierna herida, sino la herida de su pasado que volvía a sangrar. De regreso en su departamento, el silencio lo envolvió. Encendió el televisor,
pero no prestó atención. Miró su celular, pero ningún mensaje lo distraía. Finalmente, con un suspiro, susurró para sí mismo, ¿y si lo que más rechazo, es lo que más necesito enfrentar? ¿Podrá Mateo descubrir si todo esto es simple coincidencia, o hay una mano invisible que lo está guiando hacia un encuentro que lleva años evitando? La primera noche en casa después del hospital fue un torbellino. Mateo había imaginado que se sentiría aliviado, pero en realidad estaba inquieto. Caminaba con dificultad por el departamento, apoyado en las muletas, mientras el silencio se volvía insoportable. Encendió la televisión, pero nada le interesaba. Revisó el celular, pero ningún mensaje parecía llenar el vacío que se expandía dentro de él. Las palabras de Samuel y la revelación de su madre seguían rebotando en su cabeza. ¿Y si lo que más rechazo, es lo que más necesito enfrentar? Trató de distraerse con redes sociales, pero la sonrisa falsa de sus fotos de fiestas y viajes lo golpeó como un espejo cruel, mostraba una vida perfecta que en realidad estaba rota por dentro. Fue entonces cuando llegó un mensaje inesperado. En la pantalla de su celular apareció una notificación desconocida: «Hola, Mateo. Solo quería desearte ánimo en tu recuperación. Recuerda estas palabras, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Isaías 41:10. Era de Samuel. Mateo frunció el ceño. ¿De dónde había conseguido su número? Por un instante sintió invadida su privacidad, pero al mismo tiempo, esas palabras lo desarmaron. No entendía por qué, pero no podía quitárselas de la cabeza. Lo peor era que esa frase parecía hablar directamente a él. No temas, yo estoy contigo. «Bah, tonterías», dijo en voz alta, intentando sonar firme. Pero por dentro, algo se removió. 2 semanas después, Mateo regresó a la oficina. Todos lo recibieron con frases rápidas: «Qué bueno verte bien, pensamos que era grave, cuídate». Sonrisas de compromiso, palmadas en la espalda y nada más. Sin embargo, alguien se le acercó de una manera distinta. Era Lucía, una compañera de trabajo con fama de ser amable, pero también diferente. Muchos la catalogaban como la rara porque no iba a las fiestas y siempre hablaba con respeto, incluso cuando los demás hacían chistes pesados. «Mateo, me alegra mucho que estés de vuelta», dijo ella con una sonrisa genuina. «Gracias», respondió él, algo incómodo. «Estuvimos orando por ti en la iglesia cuando supimos de tu accidente». Mateo la miró sorprendido. «¿Tú también eres de los que oran?». «Sí», contestó Lucía con naturalidad. «Para mí, Jesús es real, y sé que Él escucha». Mateo soltó una carcajada sarcástica. «Vaya coincidencia. Justo el enfermero que me cuidó también me habló de eso». Lucía lo miró con serenidad. «Quizá no sea coincidencia». Durante el almuerzo, Mateo no podía dejar de pensar en esa conversación. Primero Samuel, ahora Lucía. Ambos hablando de lo mismo. Ambos insistiendo en que no estaba solo. «Es como si se hubieran puesto de acuerdo», murmuró entre dientes. Cuando volvió a su escritorio, vio otra notificación en su celular. Era el mismo mensaje de Samuel, el de Isaías 41:10. Había olvidado borrarlo y, por alguna razón, volvió a abrirlo. «No temas, porque yo estoy contigo». Algo en esas palabras le producía incomodidad, pero también un extraño consuelo. Esa misma tarde, en la reunión de la empresa, el jefe habló de proyectos, clientes y nuevas metas. Pero Mateo apenas podía concentrarse. En un momento, mientras revisaba documentos, un papel se deslizó de la carpeta que Lucía llevaba. Al recogerlo, Mateo leyó en la parte superior: «Plan de oración por compañeros de trabajo». Y allí estaba escrito su nombre, Mateo. Se le heló la sangre. «¿Me estás espiando o qué?»,
Le reclamó después, con tono a la defensiva. Lucía sonrió tranquila. No, Mateo. Solo creo que Dios me puso tu nombre en el corazón. Él no supo qué responder. Parte de él quería burlarse, pero otra parte se quedó pensando, ¿y si realmente alguien lo estaba buscando? Esa noche, en lugar de ir a casa, Mateo decidió salir. Se reunió con amigos en un bar, intentó reír, bebió más de la cuenta. Pero mientras los demás cantaban y bailaban, él sentía un vacío insoportable. Miró el vaso en su mano y pensó, ¿por qué nada de esto me llena? ¿Por qué sigo sintiéndome tan solo? Al regresar a su departamento, encendió la televisión para tapar el silencio. Pero lo único que escuchaba eran las palabras repetidas como un eco, no temas, porque yo estoy contigo. Días después, Mateo decidió confrontar a Samuel por el mensaje. Oye, ¿cómo conseguiste mi número? Preguntó con seriedad cuando lo llamó. Un compañero del hospital me lo dio, pensé que no te importaría. Bueno, me importó, replicó Mateo, intentando sonar duro. No me gusta que se metan en mi vida. Entiendo, dijo Samuel. Solo quería recordarte que Dios tiene planes contigo, aunque ahora no lo entiendas. Mateo guardó silencio. Parte de él quería colgar, pero otra parte no quería dejar de escuchar. Aquella noche, mientras miraba por la ventana de su departamento, con la ciudad brillando a lo lejos, Mateo se preguntó, ¿es coincidencia que todos me hablen de lo mismo? ¿O de verdad, alguien me está buscando? ¿Podrá Mateo ignorar este vacío que nada llena, o descubrirá que la respuesta está más cerca de lo que cree? Mateo intentaba convencerse de que todo estaba bajo control. Había vuelto a su rutina laboral, a las reuniones interminables, a los viajes de negocios, a las cenas con amigos y a los brindis en bares elegantes. Pero cuanto más trataba de recuperar su vida normal, más sentía un hueco en el corazón. El eco de las palabras de Samuel y Lucía lo perseguía. No temas, porque yo estoy contigo. Quizá no sea coincidencia. Mateo era un hombre de números, de hechos concretos. No creía en señales ni en coincidencias divinas. Y sin embargo, algo en su interior se removía cada vez que esas frases regresaban a su mente. Un viernes por la noche, fue invitado a una fiesta en un exclusivo departamento del centro. Música fuerte, luces tenues, copas brillando, carcajadas en cada rincón. Mateo se sumergió en la multitud, bebió, bailó, charló con desconocidos. Desde afuera, parecía disfrutar, pero por dentro, estaba quebrado. En un momento, una joven se le acercó y le susurró, tú tienes todo lo que cualquiera desearía. Auto, dinero, estilo, pero ¿por qué tus ojos se ven tan tristes? Mateo quedó helado. Nadie le había dicho algo así. Rió nervioso para disimular, pero esas palabras lo atravesaron como una lanza. Se encerró en el baño y se miró al espejo. Su rostro estaba cansado, sus ojos apagados. ¿Por qué nada de esto me llena? Susurró. Días después, en plena reunión con un cliente importante, algo inesperado ocurrió. Mateo comenzó a sentir que le faltaba el aire. El corazón se aceleró, las manos le temblaban y la sala pareció girar. Se levantó de golpe, dejó a todos confundidos y salió corriendo. Se encerró en su auto, respirando agitadamente. Nunca antes había experimentado algo así, un ataque de ansiedad. Contrólate, Mateo, contrólate. Se repetía golpeando el volante. Pero en ese instante, todo lo que había construido, su reputación, sus logros, su aparente seguridad, se desmoronaba frente a él. Por primera vez sintió que la vida que tanto presumía era una cárcel invisible. Al día siguiente, Lucía lo llamó al trabajo. Te vi salir mal de la reunión, ¿estás bien? Sí, claro. Fue un malestar pasajero,
mintió Mateo. No tienes que fingir, respondió ella con suavidad. A veces Dios permite que enfrentemos momentos así para mostrarnos que necesitamos más que éxitos y apariencias. Mateo suspiró con fastidio. Otra vez con Dios, no intento convencerte, dijo Lucía con calma. Solo quiero recordarte que hay un lugar donde puedes encontrar paz real. Mateo no contestó. Colgó el teléfono, pero sus palabras quedaron grabadas como una melodía incómoda en su mente. Esa noche, Mateo volvió a salir. Buscó compañía, risas, distracciones. Pero al regresar a su departamento, se desplomó en el sillón. La soledad lo golpeó más fuerte que nunca. Miró alrededor, muebles costosos, aparatos modernos, todo en orden. Y aún así, sintió que su vida era un escenario vacío. Se llevó las manos al rostro y, por primera vez en mucho tiempo, lloró en silencio. ¿Qué me pasa?, murmuró con voz entrecortada. Tengo todo lo que siempre soñé, y aún así no soy feliz. En medio de su desesperación, sonó su celular. Era un mensaje de Samuel. Mateo, no sé por qué, pero sentí en mi corazón escribirte esto. Jesús dijo que la paz que Él da no es como la que ofrece el mundo. Juan 14:27. Mateo leyó esas palabras una y otra vez. La paz que Él da no es como la que ofrece el mundo. Miró su departamento lleno de lujos, recordó las fiestas, los viajes, los logros, todo lo que el mundo le había dado. Y tuvo que admitirlo, nada de eso le había dado paz. Se quedó mirando por la ventana, con la ciudad iluminada a lo lejos. Recordó la pregunta que Samuel le había hecho en el hospital: si hoy hubiera sido tu último día, ¿qué habrías dejado pendiente? La respuesta era clara: había dejado pendiente su propia vida. Había huido de sus heridas, de su padre, de su vacío interior. Había corrido tanto, que se había olvidado de quién era en realidad. No puedo seguir así, susurró. Algo tiene que cambiar. Esa noche, antes de dormir, tomó su celular y buscó en internet cómo leer la Biblia. Nunca lo había hecho antes. Nunca lo había considerado. Pero algo lo impulsaba a dar ese paso. Cerró los ojos con un pensamiento que lo asustaba: ¿y si de verdad Dios está detrás de todo esto? ¿Podrá Mateo descubrir en la fe una respuesta real a su vacío, o volverá a encerrarse en la rutina que lo consume? Los días siguientes fueron diferentes. Aunque Mateo intentaba seguir con su rutina, algo había cambiado en su interior. Por primera vez en años, había buscado en internet cómo leer la Biblia. No lo hizo por fe, sino por curiosidad, casi como un experimento. Descargó una aplicación y comenzó a leer el Evangelio de Juan. Las primeras palabras lo desconcertaron: en el principio era el Verbo. No entendía mucho, pero algo en esas frases antiguas tenía un peso extraño, como si fueran más que simples letras. Aún así, Mateo se resistía. Parte de él sentía vergüenza. ¿Yo, leyendo la Biblia? ¿Qué pensaría la gente si lo supiera? Un sábado por la tarde, mientras caminaba con muletas por el parque, se encontró con Samuel. El enfermero lo saludó con entusiasmo, como si fuera un viejo amigo. Mateo. Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo sigues de la pierna? Mejor, aunque sigo algo limitado. Me alegra. Oye, sé que quizá no quieras, pero quería invitarte a una reunión en casa de unos amigos. Nada formal, solo un grupo que se junta para compartir, orar y cenar. Mateo frunció el ceño. ¿Una reunión de iglesia? No exactamente, respondió Samuel con una sonrisa. Es más como una familia que se apoya mutuamente. Mateo dudó. Su primera reacción fue rechazar la idea. Pero algo en su interior, quizá esa misma curiosidad que lo llevó a abrir la Biblia, lo impulsó a aceptar. Está bien, iré. Pero solo a mirar.
Cuando llegó, esperaba encontrar un lugar frío, lleno de formalidades religiosas. Pero lo que encontró fue lo contrario. Una casa sencilla, con paredes decoradas con fotos familiares y olor a comida casera. Había niños corriendo, jóvenes riendo y adultos conversando con naturalidad. Lo recibieron con abrazos y sonrisas. Nadie lo juzgó, nadie le preguntó por qué estaba allí. Simplemente lo hicieron sentir bienvenido. Sentado en una sala pequeña, Mateo observó cómo las personas compartían historias de su vida. Uno hablaba de cómo había superado una enfermedad, otro de cómo había encontrado trabajo después de meses de desempleo. Pero lo que más lo sorprendió fue la forma en que hablaban, no desde el orgullo, sino desde la gratitud a Dios. Mateo pensaba, ¿cómo pueden ser tan alegres si no tienen nada de lo que yo tengo? De pronto, una anciana de cabello canoso y voz suave, llamada Doña Carmen, pidió hablar. Quiero dar gracias al Señor porque me ayudó a perdonar a mi esposo, dijo con lágrimas en los ojos. Él me fue infiel durante años, y yo cargué mucho rencor. Pero entendí que Cristo me perdonó primero, y eso me dio fuerzas para perdonarlo a él. Mateo se estremeció. Esas palabras lo golpearon directamente en el corazón. Recordó a su padre, las promesas rotas, la ausencia. Y por primera vez, se preguntó, ¿es posible perdonar algo así? ¿Es posible que yo pueda perdonar a mi padre? Las lágrimas amenazaron con salir, pero Mateo las contuvo. Al final de la reunión, Samuel preguntó si alguien tenía alguna necesidad por la cual orar. Varias personas levantaron la mano, por salud, por trabajo, por sus hijos. Mateo se quedó callado, cruzado de brazos. No iba a pedir nada, no quería mostrarse vulnerable. Pero Doña Carmen, la anciana, lo miró con ternura. Hijo, ¿quieres que oremos por ti también? Mateo se incomodó. No, gracias. Estoy bien. Está bien, respondió ella con una sonrisa. Igual oraremos por ti. Y lo hicieron. Un grupo de desconocidos rodeándolo, pidiendo a Dios que le diera paz, sanidad y propósito. Mateo no entendía por qué, pero sintió un calor extraño en el pecho, como si algo dentro de él empezara a derretirse. De camino a casa, Mateo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Personas sin lujos, sin grandes títulos, pero con una alegría que él jamás había experimentado. Una anciana que había perdonado lo imperdonable. Un grupo que lo trató como parte de la familia, sin esperar nada a cambio. Miró la ciudad iluminada y se preguntó, ¿y si la fe realmente puede sanar las heridas que llevo dentro? Esa noche, antes de dormir, abrió otra vez la aplicación de la Biblia y volvió a leer. Esta vez se detuvo en unas palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Se quedó mirando la pantalla con el corazón acelerado. ¿Será que estas palabras son para mí? Susurró. ¿Podrá Mateo abrir su corazón a la posibilidad de un Dios real, o permitirá que el orgullo lo siga encadenando al rencor? Las semanas posteriores a aquella reunión en casa de Samuel fueron un campo de batalla dentro de Mateo. Por fuera, todo parecía igual: trabajo, reuniones, vida social. Pero por dentro, cada día era una lucha entre su orgullo y algo nuevo que lo estaba llamando. Por las noches, cuando llegaba agotado a su departamento, abría en secreto la aplicación de la Biblia. No quería que nadie lo supiera, como si fuera una debilidad. Leía algunos pasajes, cerraba el celular y suspiraba frustrado. No entendía todo, pero había frases que se clavaban en su corazón como espinas dulces y dolorosas al mismo tiempo. Venid a mí, y yo os haré descansar. No temas, porque yo estoy contigo. Eran palabras simples, pero tenían un poder que ninguna conferencia de motivación ni ningún consejo de amigos había tenido. Mateo se sorprendía a sí mismo.
Había noches en que devoraba capítulos enteros, como quien busca agua en medio del desierto. Pero luego se levantaba al día siguiente con enojo, pensando, esto no puede ser real. No voy a convertirme en uno de esos fanáticos. En su mente, crecía una tensión, una parte de él quería saber más, pero otra parte se resistía con todas sus fuerzas. Era como si hubiera una batalla invisible librándose en lo profundo de su ser. En una ocasión, incluso lanzó el celular sobre la cama con rabia. «Basta. No necesito esto», gritó al vacío de su apartamento. Pero minutos después lo recogió, y volvió a leer. Una noche, después de varias horas de insomnio, Mateo tuvo un sueño que lo dejó inquieto. Soñó que caminaba por un sendero oscuro. La neblina lo rodeaba y sentía miedo. De pronto, una luz apareció a lo lejos. Una voz suave lo llamó por su nombre, Mateo. Él quiso acercarse, pero al mismo tiempo algo lo sujetaba, cadenas pesadas que lo ataban de pies y manos. Despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. ¿Qué fue eso?, susurró, con la frente empapada en sudor. No lo entendía, pero el sueño lo persiguió durante días. En medio de esa confusión, recibió una llamada que jamás esperaba. Era su madre. Su voz sonaba entrecortada, como si hubiera estado llorando. «Mateo, tienes que venir al hospital. Tu padre está muy enfermo. Quiere verte». Mateo se quedó en silencio. El corazón se le detuvo por un instante. «¿Mi padre?», preguntó con incredulidad. «¿Ese hombre ahora quiere verme?». «Está muy mal, hijo. No sé cuánto tiempo le queda». No puedo. No estoy listo». «Mateo, por favor», suplicó su madre. «Solo oye lo que tiene que decir». Colgó sin responder. Durante horas, Mateo caminó de un lado a otro en su departamento. El recuerdo de su infancia volvió como una película dolorosa, su padre ausente, las promesas rotas, las lágrimas de su madre. El rencor que había alimentado durante años ardía como fuego en su interior. Pero ahora ese hombre estaba enfermo, y lo llamaba. Mateo apretó los puños. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? Se desplomó en el sillón, con los ojos llenos de lágrimas. Recordó el testimonio de doña Carmen, la anciana que había perdonado lo imperdonable. Y recordó las palabras de Samuel: perdonar no libera al otro, te libera a ti. «No puedo», murmuró. «No puedo perdonarlo». Esa misma noche, Samuel lo llamó sin saber nada de lo ocurrido. «Mateo, sentí en mi corazón preguntarte cómo estás». Mateo, con la voz quebrada, le contó lo de su padre. Samuel guardó silencio unos segundos y luego respondió con suavidad: «Amigo, quizá esta sea la oportunidad que nunca tuviste. No se trata solo de tu padre, se trata de tu corazón». «¿Y si no puedo?», preguntó Mateo. «No puedes solo», respondió Samuel. «Pero Cristo puede ayudarte a hacer lo que parece imposible». Las palabras lo dejaron sin respuesta. Esa noche, mientras intentaba dormir, Mateo recordó otra vez su sueño. La voz que lo llamaba en medio de la oscuridad, la luz que brillaba al final del camino. Y pensó: ¿será Dios el que me está llamando? Cerró los ojos y, por primera vez en su vida, susurró una oración torpe y sincera: «Dios, si eres real, muéstrame qué hacer». Al día siguiente, recibió un mensaje de su madre: «Mateo, tu padre está peor. Pregunta por ti. No sé si llegue al fin de semana». Mateo sintió un nudo en la garganta. La decisión ya no podía esperar. ¿Tendrá Mateo el valor de enfrentar a su padre y abrir la puerta al perdón, o permitirá que el rencor lo encadene hasta el final? El hospital tenía ese olor a desinfectante que siempre le recordaba al accidente. Mateo caminaba con paso inseguro por los pasillos,
sintiendo que cada paso lo acercaba a una batalla más grande que cualquier otra, enfrentar al hombre que había marcado su vida con su ausencia. Su madre lo esperaba en la sala. «Gracias por venir, hijo», dijo con lágrimas en los ojos. Mateo no respondió. Tenía la mirada fija, dura, como quien se prepara para un combate. Cuando entró a la habitación, lo que vio lo dejó sin aliento. Allí estaba su padre, un hombre mayor, frágil, conectado a tubos, con la piel pálida y los ojos hundidos. Nada quedaba de la figura que recordaba en su niñez. El padre lo miró y, con voz débil, murmuró: «Mateo, hijo». Mateo sintió un torbellino en el pecho. Rabia, tristeza, compasión, resentimiento, todo mezclado en un instante. «No me llames hijo», respondió con frialdad. «Nunca estuviste para mí». Su padre cerró los ojos, como si cada palabra fuera un golpe. «Lo sé, y lo lamento más de lo que puedes imaginar». Hubo un silencio incómodo. Mateo quería gritar, reclamarle todas las noches sin él, todos los cumpleaños vacíos, todas las lágrimas que derramó su madre. Pero lo único que salió de su boca fue: «¿Por qué?». El hombre respiró con dificultad. Era joven, egoísta. Pensé que tendría tiempo de arreglarlo. Pero el tiempo se fue. Y ahora solo quiero pedirte perdón. Mateo apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parte de él quería rechazarlo, decirle que era demasiado tarde, pero otra parte recordaba el sueño, la luz que lo llamaba por su nombre, y las palabras de Samuel: «El perdón no libera al otro, te libera a ti». Mientras su mente debatía, Samuel entró en la habitación. «Perdón, no quería interrumpir», dijo. «Vine a acompañarte, Mateo». Su padre lo miró con sorpresa. «¿Quién es él?» «Un amigo, alguien que apareció cuando más lo necesitaba». Samuel sonrió y se acercó. «Señor, quiero que sepa que Dios lo ama, y que aunque fallamos, Cristo siempre está dispuesto a perdonar». El padre sintió con lágrimas en los ojos. «Eso espero». Mateo sintió que las cadenas que lo ataban desde niño estaban a punto de romperse o de cerrarse aún más. «No sé si puedo perdonarte», confesó con la voz quebrada. «No te pido que lo hagas por mí», respondió su padre. «Hazlo por ti. No cargues más con el odio que yo sembré». En ese instante, Mateo recordó el testimonio de doña Carmen, la anciana que había perdonado lo imperdonable. Recordó las oraciones de Samuel. Recordó el versículo que Lucía había compartido: «No temas, porque yo estoy contigo». Y entonces, con lágrimas cayendo por su rostro, dijo lo que nunca pensó pronunciar: «Te perdono». El padre lo miró sorprendido. Sus labios temblaron en una sonrisa débil. «Gracias, hijo». Poco después, su respiración se fue apagando. El monitor comenzó a sonar con un pitido constante. Los médicos entraron, pero ya no había nada que hacer. Mateo se quedó de pie, en silencio, mirando el cuerpo de aquel hombre. No había reconciliación perfecta, no había tiempo para recuperar los años perdidos. Pero algo dentro de él había cambiado, la rabia ya no lo consumía. Era como si, en medio del dolor, una paz inexplicable hubiera descendido sobre su corazón. Samuel puso una mano en su hombro. «Mateo, ¿puedo orar contigo?». Mateo asintió sin poder hablar. Allí, en medio de la habitación fría del hospital, Samuel oró: «Señor, gracias porque hoy Mateo pudo dar un paso hacia la libertad. Muéstrale que tú eres el Padre que nunca falla, y que en tus brazos siempre encontrará hogar». Mateo cerró los ojos y, por primera vez en su vida, no se sintió solo. De regreso a casa, se sentó en el sillón y miró el celular. Abrió la aplicación de la Biblia y se encontró con un versículo que parecía esperarlo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Se quedó en silencio,
con lágrimas en los ojos. ¿Será esto lo que significa rendirse a Cristo? ¿Dará Mateo el paso final de reconocer a Cristo como su guía y único camino, o se quedará solo con la paz momentánea de haber perdonado? El día después de la muerte de su padre, Mateo amaneció con un peso extraño en el corazón. No era exactamente dolor ni tristeza, aunque ambas estaban presentes. Era algo diferente, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera espacio en su interior para respirar. El perdón que pronunció en aquella habitación fría no cambió el pasado, pero había roto las cadenas que lo ataban desde la infancia. Ya no sentía la rabia quemándole por dentro. Ahora, en medio de las lágrimas, había encontrado paz. Durante la mañana, mientras tomaba un café en silencio, abrió nuevamente la aplicación de la Biblia. Se detuvo en el pasaje de Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Leyó esas palabras una y otra vez. Algo dentro de él se estremecía. Recordó la voz de Samuel, Cristo puede ayudarte a hacer lo que parece imposible. Recordó el testimonio de Lucía, la sonrisa de la anciana doña Carmen, la oración de todos en aquella casa sencilla. De pronto, todo cobró sentido. No había sido coincidencia. Cada encuentro, cada palabra, cada persona había sido parte de un camino que lo llevaba a este momento. Por primera vez en su vida, Mateo se arrodilló en medio de su sala. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras levantaba la mirada y, con voz quebrada, susurró, Jesús, no sé orar bien, no sé qué decir. Pero hoy entiendo que siempre estuviste ahí, mostrándome el camino, buscándome. Perdóname por vivir huyendo de ti. Te entrego mi vida, enséñame a caminar contigo. Un silencio sagrado llenó la habitación. No hubo truenos ni relámpagos, pero sí una certeza en lo profundo de su corazón, ya no estaba solo. Por primera vez, supo que tenía un padre que nunca lo abandonaría. Los días siguientes fueron diferentes. Mateo comenzó a asistir a las reuniones con Samuel y Lucía. No como espectador curioso, sino como alguien sediento de aprender. Descubrió que la Biblia ya no era un libro confuso, sino un mensaje vivo que hablaba a su corazón. Pidió perdón a su madre por años de indiferencia y reproches. Ella lo abrazó con lágrimas de alegría, agradeciendo a Dios por lo que estaba viendo en su hijo. Incluso en su trabajo, algunos notaron el cambio. Ya no era el Mateo arrogante y frío de antes. Seguía siendo profesional, pero había en su trato una amabilidad nueva, una paciencia que sorprendía. ¿Qué te pasó?, le preguntó un compañero. Mateo sonrió y respondió con sencillez, descubrí que no estaba solo. No necesitó gritar su fe en las calles ni publicar frases religiosas en todas sus redes. Su vida empezó a hablar por sí sola. La paz que había buscado en fiestas, dinero y reconocimiento ahora la encontraba en la oración. El vacío que lo consumía fue llenado por la certeza de que Cristo lo amaba, incluso con todas sus heridas y errores. Un día, Samuel le dijo mientras caminaban juntos, ¿recuerdas cuando me dijiste que no querías que orara por ti? Mateo rió. Sí, y ahora soy yo quien ora por otros. Eso es lo hermoso de la gracia, respondió Samuel. Cuando Cristo transforma a alguien, lo convierte también en un instrumento para otros. Aunque aún quedaban retos por delante, las cicatrices de su pasado, las tentaciones de volver a sus viejas costumbres, Mateo sabía que no los enfrentaba solo. Ahora entendía que seguir a Cristo no significaba una vida sin problemas, sino una vida con propósito, con un Padre fiel que nunca lo dejaría. Recordó las palabras que marcaron su proceso, no temas, porque yo estoy contigo. Y comprendió que esas palabras eran más que un consuelo, eran una promesa eterna. La historia de Mateo nos recuerda que no importa cuán roto esté el corazón, ni cuán lejos hayamos huido, Cristo siempre nos está buscando. A veces, usa un accidente, un amigo, un desconocido,
una palabra o incluso un sueño para llamarnos. Y cuando finalmente abrimos los ojos, descubrimos que nunca estuvimos solos. Mateo encontró lo que buscaba toda su vida, no en fiestas, dinero o logros, sino en el abrazo de un Padre eterno. Y esa misma esperanza está hoy al alcance de cualquiera que decida rendirse a Cristo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, compartirla y suscribirte a nuestro canal Tras las Historias. Activa la campanita para recibir más contenido lleno de fe, esperanza y transformación. Nos vemos en el próximo video.